La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas otra vez a este ciclo de conferencias que denominamos Administración y Autogestión, que está gestionado por Wicca y El Chorro, que sale o saldrá en el podcast Organización y Sociedad de Wicca y que ocurre en el marco del PICA, del Posgrado Integral en Ciencias Administrativas de la UAM en Iztapalapa, en Azcapotzalco, donde pues bueno, como ya digo, en estos capítulos, pues hace parte de la investigación postdoctoral que estamos desarrollando allí, ¿no? Entonces, pues seguimos con esta conferencia. Hoy estamos con Nicolás, director de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, que básicamente pues trabaja en este sector del transporte público. Pero más allá de que yo explique esto, pues Nicolás, por favor, preséntate, quién eres y qué es la AMTM. Ok, pues en primer lugar, Daniel, muchas gracias por el espacio para poder platicar de un tema que nos apasiona, que es el transporte público y la movilidad. Y como bien dices, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, con una experiencia de más de 40 años en el sector, desde hombre camión hasta ahora los nuevos modelos de transporte que hemos ido evolucionando en los últimos años. Y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad surge en el año 2008 como un esfuerzo para tener un espacio de vinculación, diálogo, comunicación entre los distintos actores de la movilidad, autoridades, operadores, empresas del sector, armadoras, bienes y servicios, academia, es una parte fundamental que tenemos que empezar a detonar en esos procesos de proyectos de movilidad sustentable, consultores especializados y organizaciones en ONGs nacionales e internacionales para poder intercambiar experiencias, conocimientos y evitar los riesgos que estamos cometiendo muchas veces, ¿no? Errores repetitivos en integración de sistemas de transporte, donde la ruta de aprendizaje a veces es muy dolorosa y tarda mucho tiempo. Y nosotros con estas experiencias lo que hacemos es, nos sentamos con autoridades, nos sentamos con operadores y les decimos si vamos por el buen camino o vamos por otro camino distinto. Si es viable o no es viable desde la perspectiva de la MTM. Y la MTM tiene 4 temas fundamentales. Uno, la modernización del sector. Dos, sería el tema de la calidad del servicio para el usuario, pensando en el usuario y para el usuario. El tercer tema sería el tema de la sustentabilidad y menor impacto en el medio ambiente. Y un tema fundamental que tenemos que establecer es la sostenibilidad de los sistemas de transporte. Muchas veces pensamos que el modelo es autofinanciable y no es así. El hombre camión, que es el principal modelo de transporte que hay en el país, con cerca del 80% prestando este servicio bajo esta modalidad, pues es un tema fundamental que tenemos que cambiar el modelo de negocio y el modelo de operación. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no preparamos a esos operadores a que conozcan las dinámicas de una empresa, de una pyme, si tú quieres verlo, o de una asociación, una sociedad mercantil? Porque tienen que transitar a unos procesos que muchas veces no conocen. Estamos hablando de que el transporte público concesionado tiene más de 60 años operando bajo este modelo hombre camión. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se ha seguido y, entre comillas, mejorando con el transporte, con el día con día en el transporte, pero estamos viendo una realidad que es terrible. El transporte público presenta muchas deficiencias, tanto en la operación como en su modernización, como en la generación de externalidades negativas para los usuarios y para las ciudades. Ya no es un negocio rentable para el operador mismo y podemos irlo desglosando poco a poco para ir entendiendo cuál es la dinámica del transporte público en la actualidad. Tenemos que hablar de que pues el único ingreso que tiene el operador de transporte público es la tarifa. No tiene ningún otro tipo de ingreso, ni subsidio, ni subvención que puede ser o establecerse como en otros países. Pero es muy difícil cuando tienes un servicio tan fragmentado en una ruta donde hay 500 operadores, ¿cómo puedes acceder a esos financiamientos o esos subsidios para mejorar la calidad del servicio? Entonces, teniendo como base que el modelo hombre camión ya dejó de ser funcional, tenemos que apoyar a estos hombres camión a transitar a modelos de empresa que puedan tener rentabilidad, que puedan prestar y seguir prestando el servicio
en otro modelo de negocio. Entonces la MTM empieza en el 2008 y con este proceso que te estoy platicando, pues han ido cambiando las necesidades tanto de uno como de otro. Y me refiero a necesidades de las autoridades y de la ciudad, las necesidades de los operadores y las necesidades de los usuarios. Amalgamar todo este ejercicio en buenas prácticas requiere una serie de ejercicios que van encaminados para el fortalecimiento institucional de las autoridades, capacitarse para la toma de decisiones, porque es un tema que muchas veces, y tú lo sabes, no sé si en Colombia sea, es coyuntural, es porque llega una nueva administración y traen a las personas que consideran y no saben si tienen el perfil, y bueno, tenemos que profesionalizar a las autoridades, a los operadores, para encaminados tener un fin común, ¿no? Un transporte público de calidad, eficiente y sostenible. Em, bueno, antes de meternos en esos participantes, a mí sí me interesa saber por qué el apellido de movilidad en el nombre de la asociación. Porque en un principio estaba contemplado para transporte público. En, cuando yo llegué después de que se armó de que se fundó la asociación, pero las personas que lo estaban viendo tuvieron esa visión de poder transitar a otros modelos de transporte, a otros modelos de movilidad dentro de las ciudades, contemplando que no es únicamente las personas como se mueven en transporte público, tenemos otros modos de transporte y que podemos entender también dentro de este ecosistema de la movilidad, como es el transporte en bicicleta, ahora el transporte eléctrico con todos esos patinetes y scooters que están dando en la calle y que no hay manera de entender si no podemos estudiar estos fenómenos. Y obviamente también una parte fundamental, la peatonización. Cuando tú no entiendes el ecosistema de cómo conformar sistemas de transporte integrados, donde tú puedas pensar que el transporte público sea el medio en el cual se mueven todos los demás medios, es decir, que tenga acceso el peatón, que tenga acceso el ciclista, con a lo mejor instrumentando aparatos para que puedan subirse en los autobuses o en el metro y que puedan tener un sistema mucho más integrado que te permita tener mayor usuarios en el transporte público, tenemos que verlo de esa manera integral. Entonces, por eso el tema de movilidad. Bueno, muy bien, porque hay muchos espacios donde trabajar, ¿no? Nicolás, pues háblanos de los participantes en la asociación, quiénes son, quiénes pertenecen a la AMTM y cómo está configurada esa red de esas empresas que pertenecen a la AMTM. Quisiera quizás en tu respuesta o antes de que nos respondas, también para las personas que nos están escuchando, que también nos ayudes a definir eso de hombre camión, porque quizás las personas que nos están escuchando no entienden bien qué quiere decir hombre camión. Y entre esto de los participantes, pues cuál es la diferencia con esas otras empresas o organizaciones que pertenecen a la asociación. Ok, vamos hablando de lo que es el transporte público en México. El transporte público en México se concesiona, como comentaba, hace 50, 60 años a operadores privados que no eran empresas de transporte, sino eran operadores, conductores, bajo un modelo de auto colectivo que operaban o hacían el servicio con 6 personas en esa modalidad. Y fue modelando al modelo que conocemos actualmente. Fue cambiando a combis o vagonetas, después se armaron los microbuses, pasaron a autobuses y finalmente el salto cuántico y cualitativo, pues estamos hablando de empresas de transporte como puede ser una línea de Metrobús o un corredor convencional de autobús. Esos procesos donde las personas tienen unidades o concesiones, se los conoce como hombre camión. Operan de manera individual, son como unidades productivas en una ruta donde se conglomeran 50, 60, 70 personas y prestan un servicio a través de una ruta de transporte o un ramal de transporte. Alrededor de la Ciudad de México, nada más en la Ciudad de México, hay cerca de 112, 115 rutas de transporte que se originaron de esta manera. Con, estamos hablando en su momento de apogeo de los microbuses, de cerca de 16,000 microbuses que están circulando por las calles de México y que en la actualidad están conformando en empresas de transporte, algunas de ellas, que es un proceso lento, porque
porque tenemos que convencer a los operadores de transporte público a reunirse en estos temas de formalización, que conozcan qué es lo que tienen que hacer, socializar el proyecto, darles a conocer cuáles son las bondades. Yo te puedo decir, yo vengo del sector hombre camión, yo formo parte de la línea 1 de Metrobús y te cambia la vida, porque pues estás 24 horas al pendiente de tu unidad, de que no le pase nada, de que no tenga siniestros, de recaudación del dinero, etcétera. Una dinámica que te lleva todo el día. Cuando nosotros cambiamos el modelo de hombre camión a empresa de transporte, que fue la primera empresa de línea de Metrobús, pues nos cambia la vida, porque ya no tienes que trabajar. Ahora los camiones trabajan para ti, tú no para ellos. Y tú estás al pendiente de lo que implica como empresa. Y hay un grupo de socios que se encargan de la administración de este proyecto. Entonces, si es un modelo distinto, te cambia la vida de los operadores porque esto te permite también que tengan prestaciones, cosa que no tienen bajo el modelo hombre camión porque son conductores. Conductores que tienen falta de capacitación, no tienen prestaciones, no tienen un sueldo fijo, no tienen condiciones, tienen horarios extensivos, tienen mala calidad de vida también. Entonces, pues, cuando hablamos de formalización del transporte, es esto, cambiar toda la cara del transporte público desde lo fundamental, desde el modelo de negocio, modelo de operación, procesos de capacitación, procesos de economía y, obviamente, eso va encaminado a ser empresas más eficientes. Con estos modelos que te comento que son hombres camión, pues los vemos en la Ciudad de México y en gran parte del país porque operan cerca del 80% de la prestación del servicio se da bajo este modelo. La empresarización del transporte ha sido muy poca en comparación con el grueso. Estamos hablando que en el país se consideraba, y son de los grandes retos, no tenemos información actualizada. Había cerca de 600,000 unidades de transporte público en esta modalidad, que es la que presta servicio al grueso del país. Se habla de que se hacen 130 millones de viajes de viajes en modelo de hombre camión. En la Ciudad de México, aproximadamente, del total de viajes que se realizan, que eran 34 millones y medio antes de la pandemia, se realizaban aproximadamente 12 o 13 millones de viajes diarios en estos sistemas. Nada más superados en algún momento dado por el tema de Metrobús, que lleva 1,5 millones, pero ve la diferencia, 1,5 millones contra una flota de 8,000, 9,000 unidades que transportaban 11,5 millones, 12 millones de personas. Y el metro que mueve 4 millones, 5 millones. Entonces, es un sistema de transporte fundamental para las ciudades, el transporte público. Y pues bueno, justamente entonces, ¿cómo pertenecen a la asociación o cómo hacen estos empresas y Hombre Camión para pertenecer? Mira, nos acercamos a instancias que son hombres camión, rutas, con otra instancia prima hermana de nosotros que se llama MOVA, Movilidad y Vanguardia, donde aglomera cerca del 50% de operadores de esta modalidad de hombre camión en la Ciudad de México y que hemos ido conformando en un grupo de empresas que se conoce como Grupo CISA, que son 25 empresas de transporte que implica un gran trabajo a lo largo de los años. Estamos hablando que se han sustituido aproximadamente 4,200 microbuses viejos bajo este modelo de hombre camión y en la actualidad se cuenta con 2,000 unidades que están operando en condiciones totalmente distintas, donde se han invertido en unidades más nuevas, con mayor capacidad, mayor tecnología, con estos procesos de capacitación y formalización, tanto en la administración, mantenimiento, operación y también en los operadores, ¿no? Es un tema fundamental esa parte. No hay que perder esa parte. El capital humano es lo que mueve el transporte. Entonces, tenemos grandes pendientes, sí, pero este es el primer paso. La formalización de estas empresas para poder prestar un servicio de calidad bajo un modelo de negocio que opere de manera eficiente, pero el proceso de formalización es un proceso un poquito a veces complicado. ¿Por qué? Porque no hay acceso a financiamiento. ¿Por qué? Porque la tarifa no te da y tienes que buscar modelos de negocio que te permitan tener rentabilidad
y ser eficientes económicamente, porque tú entras a un mercado de economía amplia y pues si no estás preparado, ¿qué vas a hacer, no? No es lo mismo comprar una llanta para un microbús que comprar 100 llantas para una flota de 300 unidades, ¿no? Implican gestión de negocios. Entonces, en esa parte es donde nosotros colaboramos con los operadores de transporte público, pues para darles pláticas, para darles conocer estos ejercicios que se tienen que hacer, hacia dónde van. Yo te puedo platicar que hace unas semanas estaba con un hombre camión, un permisionario, y me dice, oye, yo quiero ver la manera en convencer a mis colegas de que hay que cambiar. Le digo, mira, es muy sencillo. ¿Tienes tiempo de hacerlo? Ve cuánto ingresas y cuánto sacas al mes, cuánto pierdes de dinero y haz un balance. Te vas a dar cuenta que el modelo de negocio ya no es funcional. Pero cuenta todo lo que te ingresa contra tus egresos. Los días que no trabaja el operador, el día que choca, el día que se descompone, el día, etcétera, etcétera. Hace un balance. Lo vi después y me dijo, no, pues ya no es negocio. Entonces, ¿qué vas a hacer? El que no renueva este modelo de negocio a empresas tiende a desaparecer. Organización y sociedad. Pero después de estos temas que te comento, viene el COVID. Y el COVID si ya había una crisis en operación, el COVID viene a destruir todo el sistema de transporte que conocíamos. Viene a cambiar la cara del transporte público porque nos desnuda en lo que estamos mal. Unidades obsoletas, pequeñas de capacidad, donde se aglomera mucho, un número importante de personas, donde pues, no teníamos control. Digo, el COVID llegó de impacto, aunque preparáramos, no teníamos dimensión de lo que estamos hablando, y el COVID ocasionó pérdidas inimaginables en transporte. Es un factor de salud que impactó en el aspecto financiero de las empresas. De hecho, te puedo decir que hay hombres camión que no regresaron a operar porque no tuvieron ya para mantener sus unidades. Durante mucho tiempo, estamos hablando de 2 años, no operaron sus unidades. No había gente y de eso vive el transporte. Entonces, cuando tú ves que esta dinámica es la que va a marcar la pauta, tienes que tener mucho mayor continuidad en los procesos de formalización, de empresarización del sector. Entonces, ¿se ha podido consolidar 25 empresas? Sí, pero ha sido muy difícil. No es una tarea fácil, si no es porque tienes el soporte de algún grupo importante que te pueda ayudar a financiar y a orientar esas inversiones. Entonces, pues podemos señalar que en 2020 el costo de transporte público costó aproximadamente $400 millones a nivel mundial. Imagínate el boquete que estamos hablando. Y que después de la pandemia no se ha recuperado. Tuvimos una caída en la demanda del 80%, que no hemos recuperado. Parece que sí, pero no es así. La implementación del home office de las personas que todavía están trabajando en casa, que se trasladan 1 o 2 veces a la oficina, pues ya se mueven de otra manera, ya no en transporte público, porque cambiaron de modo. Entonces, si estamos armando este rompecabezas, vamos viendo que el transporte público necesita un proceso de modernización de fondo, de estructura. No es únicamente cambiar por cambiar unidades. Es un modelo de negocio nuevo, un modelo de operación nuevo, con esquemas de financiamiento y de acceso de apalancamiento para lo que estamos hablando. Y si después de esto hablamos de lo que quieren las autoridades, que son unidades eléctricas o con bajo azufre en bajo, combustible en bajo azufre, pues estamos hablando de retos también muy importantes en costos de inversión y cómo vamos a lograrlo. Entonces, son temas que van de la mano y que implican un reto importante. Tenemos claro que hay mucha tarea pendiente en el transporte público. Tomando desde cuenta de las autoridades, la regulación, gestión, rectoría, marcos normativos, institucionalización y gobernanza, como por parte de los operadores de transporte público, que son esos procesos de modernización y capacitación. Temas de infraestructura fundamentales. Y estoy hablando de infraestructura vial, no de
de cemento. ¿A qué me refiero? Estaciones para transporte público, señalización, intervenciones, auditorías de seguridad, eh, infraestructura para carga, en algunos casos, porque estamos claros que si invertimos en calles, en segundos pisos, en un lapso de 1 o 2 años, esos segundos pisos se hacen estacionamientos enormes y no solucionas el problema de movilidad ni el tema de transporte. Entonces, lo que podemos señalar es que todos estamos involucrados en los temas de transporte público. Usuarios o no de transporte público, tenemos que invertir en esto, en este modelo de negocio. Organización y sociedad. Ya más o menos nos has estado respondiendo, Nicolás, pero ¿cuál es la función de la AMTM y pues por qué es importante su existencia? Mira, ¿por qué tenemos que señalar cuál es el papel de la AMTM? El intercambio de información, la recopilación de información, intercambio de información de buenas prácticas, pero no quedárnosla, sino darla a conocer. En esos foros que realiza la AMTM, tenemos distintas actividades. Un congreso internacional que reúne más de 5,000 personas año con año para difundir todos los temas de transporte que se van dando alrededor del mundo. El tema de la participación académica, el tema de financiamiento, el tema de tecnologías, el tema de desarrollo urbano, el tema de papel de las autoridades, la experiencia de los operadores. Todo esto lo vaciamos en un congreso que es de los más reconocidos a nivel en Latinoamérica y me puedo decir que los más importantes en el sentido de transporte público. Hacemos publicaciones, hacemos foros con intención de capacitar y de poder intervenir en la implementación de políticas públicas. La AMTM está involucrado en los temas de la Ley General de Seguridad Vial, en el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, en el tema de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo. Estamos participando en reuniones con autoridades para poder darles a conocer también qué es lo que pueden hacer, con quién lo pueden hacer, y nosotros hacemos esta parte vinculatoria. Entonces, el papel de AMTM, te puedo decir que es la única asociación en ese sentido en el país que puede tener ese diálogo entre pares con un operador de transporte público, ya sea del norte o del sur, porque conocemos sus necesidades, pero también con las autoridades porque les damos a conocer qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y evitar esas rutas de sangre que se les llama, porque el aprendizaje es muy lento, implica dinero, recursos, trabajo y muchas veces van a panoramas devastadores, ¿no? Como en muchos casos en el país ha habido. Muchos modelos se han implementado pensando que van a funcionar porque funcionan en la Ciudad de México. Y estoy hablando de corredores BRT, donde lamentablemente la inversión se ha perdido porque no están dando estos procesos de capacitación en uno y en otro lado. No ha habido esquemas de financiamiento que permitan la sostenibilidad y podemos ver casos como Chihuahua, Monterrey, Pachuca, Chiapas, donde millones de pesos se han perdido en esos procesos. Em, Hablemos un poco entonces de esa estructura de empresas que pertenecen a la MTM. Ya nos has venido contando, pero veo que hay un tema para poder entender y es quiénes son las pymes, cómo se agrupan, quiénes son los grandes corporativos y cómo funciona entonces esa estructura entre hombre, camión, pyme y corporativos o grandes empresas. Mira, tenemos que señalar que técnicamente cada hombre camión es una pyme. Ujú. Técnicamente es una unidad económica. Claro. Entonces, cuando tú vas a armar estos procesos de estructuración de empresas, lo haces con esas unidades económicas o esos operadores de transporte público y los consolidas en una empresa para poder transitar a esos nuevos modelos que te comento. Implica una tarea importante porque tienes que comenzarlos en primer lugar. ¿Por qué cambiar y cómo cambiar? Segundo, darle los instrumentos necesarios para hacerlo, porque te comento, vienen con 50 años de desarrollo de un modelo que les funciona en su momento, pero que ya no es
el que necesita ni el usuario ni la ciudad. Y si lo vemos desde un punto de vista estricto, ni el mismo operador. Ya no es rentable, ¿no? Entonces, si tú quieres seguir operando en el transporte público, tienes que dar estos saltos cuánticos y cualitativos. ¿Qué es lo que pasa? Pues si no tienes tus incentivos, no tienes incentivos fiscales, financieros, subvenciones, tarifa técnica, es muy difícil que lo hagas como hombre camión. ¿Por qué? Porque en el sector faltan liderazgos que te permitan tener ese diálogo con el operador. Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad y dices, como decimos aquí en México, la neta, ¿a dónde vamos a ir si no hacemos estos cambios? Pues vamos al barranco. Te digo, hay operadores de hombre camión que no regresaron a trabajar. Entonces, esos procesos no son rápidos. Tienes que picar piedra, tienes que hablar con ellos, tienes que ayudarlos a formar su cuerpo directivo, porque son los que van a tomar decisiones en representación de 100 o 50 u 80 socios que van a conformar esas empresas de transporte. Entonces, buscas estos esquemas de colaboración. Ahora, cuando ahora la ley te establece que la única manera de prestar un servicio de transporte público es a través de empresa, pues ya te aprieta más, ¿no? Y tienes que empezar a establecer esos mecanismos de transformación. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora, por ejemplo, la línea de Metrobús, la 1, va a cumplir 20 años. Fue cuando se empezaron a implementar bonos de chatarrización, porque no conocíamos el modelo Transmilenio. Transmilenio ya tenía una experiencia en Bogotá 2, 3 años antes, y en México se había implementado el Optibús, pero en la Ciudad de México no conocíamos lo que era un modelo BRT. Entonces, pues era un proyecto político y técnico que implicaba grandes retos. No estamos preparados para eso. Nos empezamos a preparar sobre la marcha y empezamos a ver los alcances de este proyecto, que empezamos con 60 unidades y ahorita tenemos 120 unidades que son de alta gama, y me refiero con Euro 6, camiones articulados, biarticulados, que prestan servicio a cerca de 600,000 personas día, 600,000 viajes. Entonces, pues sí, digo, ahorita vista largo, así vista hacia atrás, pues fue un proceso relativamente rápido porque lo armamos rápidamente, pero las condiciones han cambiado. En aquel momento tuvimos un primer bono de chatarrización que nos permitió, como empresa, comprar esas unidades que no teníamos ni noción de cómo operarlas. Se fue profesionalizando la empresa hasta ser ahora un grupo importante en el transporte público a nivel nacional, donde operamos en distintos estados, como es Hermosillo, como es en Puebla, como es en Nuevo León y en Querétaro, bajo esos procesos. Y ha sido a partir de la formalización de una empresa de 268 permisionarios que transitamos un modelo distinto y que abrió la puerta para otros operadores de transporte público que estaban operando bajo el modelo hombre camión, que han transitado a estas empresas. No ha sido fácil. Los retos están ahí a la puerta, una crisis financiera terrible. Muchas empresas están conformando durante el COVID y estamos viendo las vacas flacas en este momento, pero estamos seguros que vamos a recuperar. Yo te decía que el COVID vino a cambiar la modalidad del transporte público porque hay gente que no regresó al transporte público. Del 80% que teníamos de caída en la demanda, probablemente el 20% no regresará al transporte público. Entonces tú tienes que ahora una tarea importante: cambiar la cara del transporte público, prestar un servicio de mejor calidad y reconquistar a esas personas que ya dejaron el transporte público para que se vuelva el usuario que teníamos. No es tarea fácil. Entonces, estamos hablando principalmente como de una gran empresa que en realidad está compuesta por muchos socios, y luego otra serie de pequeños operadores que es, El digamos, el mío esfuerzo que conformando en ustedes, empresas. exacto, que ustedes están apoyando en que se empiecen a conformar en empresas. Esto es línea uno, entonces. La línea 1 fue la original de CISA, de hecho se Ujú. llamaba Corredor Insurgentes, y eso ha ido cobijando la experiencia que se ha ido teniendo
para establecer esos mecanismos y la experiencia que tenemos poder transmitir a las empresas. No todos los proyectos son iguales, unas son unidades más pequeñas, otras son unidades más grandes, pero tienes una misma estructura, conformación de empresa, fondos de financiamiento, modelos de negocio, acceso a proyectos bancables, etcétera, etcétera. ¿Algún otro corredor que esté ya conformado de la misma manera o hasta dónde ha logrado llegar lo que ustedes han Mira, conformado? las líneas de Metrobús han sido conformadas con empresarios de transporte público, con hombres camión, y se han ido constituyendo en proyectos muy robustos. Y es así que tenemos 7 unidades, 7 líneas de transporte público bajo un modelo de BRT. El grupo maneja 3, 4 empresas de este modelo en la Ciudad de México, la línea 1, línea 4, la ampliación de la línea 5 y la línea 7. Pero no todo es un modelo BRT, como te digo, hay modelos ahora que son corredores convencionales, que son corredores que tú ves circulando en los ejes viales, y ahora los corredores zonales, que implican un reto mayor todavía, porque anteriormente un corredor convencional, tú tomas una ruta, un ramal, y con los mismos operadores de la misma ruta haces la empresa. Cuando son corredores zonales, tú tomas de 3 rutas distintas que van sobre la misma vía, la autoridad te dice, tenemos que conformar un nuevo corredor con 3 rutas distintas. Entonces, aquí empiezas con los grandes temas de liderazgos, de quién va a administrar, cómo vas a administrar, cómo van a estar representados, y son los temas que van o han ido atorando en este momento detonar sus proyectos. Pero es el camino. ¿Por qué? Porque cuando tú implementas un corredor zonal, primero, reduces la flota, mejora la operación, es más eficiente económicamente, las inversiones son mucho más puntuales, porque anteriormente si tenías en un corredor 300 unidades, pues comprabas 300 microbuses. Ahora bajo estos estudios te dicen, sabes que no necesitas 300 microbuses, necesitas 150 para garantizar la eficiencia y la calidad del servicio. Entonces son modelos completamente distintos y tienes tú que entender cómo es la dinámica de esos procesos. Y entonces, ¿cómo hacen estos hombres también para pertenecer o a CISA o a la asociación y conformar estas empresas? Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar cuando nos llaman. Siempre estamos dispuestos. No hay ningún, nosotros somos una asociación civil, no tenemos ningún interés económico más que poder colaborar en la implementación de sus corredores, ayudar a los operadores de transporte público a que presten servicios, subsistan en este nuevo mundo de transporte público, porque esto no cambia, no para. Ahorita estamos hablando de autobuses, dicen, pero van a venir transportes eléctricos, van a venir unidades a gas. Estamos hablando que hay empresas que ya tienen unidades a hidrógeno. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nos estancamos en un modelo que no funciona ya? Tenemos que transitar a estos nuevos mecanismos para mejorar el transporte público. Nicolás, para mí es muy interesante esto porque justamente nos estás mostrando cómo las redes económicas están conformadas por múltiples agentes, por múltiples tipos de organizaciones. Está Grupo CISA con, digamos, quizás un objetivo más financiero, además pues de lo que aporta en términos de movilidad, pero están los hombres camión y todo lo que implica pymes que tienen que llegar a entender transformaciones pues, sociales y tecnológicas, etcétera. Y además una organización, como tú mismo dices, sin ningún interés financiero, que apoya toda esta red. Organización y sociedad. Tienes que negociar, tienes que aprender a negociar y tienes que buscar esos financiamientos que te permitan apalancar esas inversiones. Nicolás, muchísimas gracias. ¿Se nos queda algún tema por fuera que quieras sumar? Mira, un tema fundamental es voluntad política por parte de las autoridades, la capacitación o formalización de las empresas. Pero un tema que es fundamental, que yo creo que es donde tenemos que tener la claridad, la sostenibilidad financiera de los sistemas. Debes tener incentivos financieros y fiscales. No puedes tú cargar a una empresa desde el inicio una carga fiscal importante cuando apenas están haciendo. Y más con este tipo el transporte es un negocio, pero es un servicio social, entonces ver esa visión es muy complicado. Y la autoridad
tiene que entenderlo. Es un servicio concesionado a particulares, sí, pero con una vocación social. Y eso lo tenemos que ver. Un tema de acceso a financiamientos a través de banca de desarrollo que te comenta, porque la banca comienza en el mercado. Entonces, muy complicado. Y un tema fundamental que no podemos dejar a un lado es el tema de las tarifas técnicas. En transporte público, lamentablemente, lo que se ha mantenido durante mucho tiempo son las tarifas sociales. Entonces, tú tienes un transporte, una tarifa barata, pero estamos viendo que lo barato se ve caro a lo largo de tantos años de operación de unidades con más de 25 años de servicio que no se cambiaron, que ahora será más caro mantener. ¿Por qué? Porque se requieren mayor ingreso, mayor mantenimiento, mayor gasto, y que si tú haces una suma, de a lo mejor ya esas unidades hubieras pagado con unidades nuevas, eso es mantenimiento de unidades viejas. Entonces, un tema que debemos entender muy puntualmente, más allá de la modernización, es sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte. Tenemos ejemplos muy claros. Transmilenio es uno, un sistema muy robusto, muy fuerte, muy importante en el mundo porque fue el- 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 no se creó en Bogotá, el BRT se creó en Curitiba, pero la máxima expresión del transporte público de esta modalidad es Bogotá, es Transmilenio, y han encontrado situaciones críticas a lo largo del tiempo que han ido construyendo de la mano entre autoridades y operadores. Y ahorita están transitando al uso de energías limpias, al uso de autobuses eléctricos. Tenemos que aprender de esas prácticas. ¿Por qué? Porque lo tienen muy claro. El financiamiento y sostenibilidad financiera son fundamentales para tener sistemas de transporte eficientes en las ciudades. Pues Nicolás, muchísimas gracias. Como dije, yo creo que esto nos ayuda a explicar muy bien cómo funciona una red de empresas en un rubro específico, en un sector específico, en el que en este caso en el transporte. Entonces, pues bueno, yo creo que para mí esto aporta muchísimo a esa comprensión que estamos tratando de dar en nuestras conferencias. Así que pues nada, te agradezco muchísimo. No sé si te quedó algún tema o, No. o ya podemos cerrar. Pues bueno, entonces muchísimas gracias. Les recuerdo, esto fue Administración y Autogestión, que hace parte de los podcasts de Organización y Sociedad de Wicca y que en este caso está enmarcado dentro de la investigación postdoctoral que estamos haciendo en el PICA, en el posgrado integral de Ciencias Administrativas de la UAM en Iztapalapa y Azcapotzalco. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Daniel, y recordar únicamente que el transporte es un factor de desarrollo económico, social, dentro de las ciudades. Y eso tenemos que impulsar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.